Buenos días, alumnos de Círculo Estudios Camargo. Soy la profesora Anabel Miriam Ituza Pacheco. Enseño el curso de lenguaje y esta clase está dirigida para los alumnos del ciclo paralelo. El tema de hoy es la comunicación. Empecemos definiendo la comunicación. A ver, chicos, nosotros todos los días nos comunicamos, ¿verdad? Nos comunicamos con nuestros padres, con nuestros hermanos. De repente ahora por el chat te comunicas con tus amigos. ¿Te comunicas con tus mascotas también o no? ¿O solamente la comunicación es humana? No, también los animales también se comunican. Hasta se dice incluso las plantas se comunican. Entonces, la comunicación consiste en el proceso de intercambio informativo entre seres vivos. ¿Por qué un proceso? Porque en la comunicación se van a desarrollar dos etapas, que son la codificación, o también llamada encodificación, y la decodificación, o también llamada descodificación. La codificación la realiza el emisor y viene a ser la construcción del mensaje, y la decodificación la realiza el receptor y es la interpretación del mensaje. Y recuerda que tanto la codificación y la decodificación vienen a ser el uso del código, ya sea para construir o para interpretar el mensaje. Bien. A ver. ¿Y por qué decimos que es un proceso social? Porque puede desarrollarse en sociedades humanas y sociedades no humanas. Y en la comunicación intercambiamos información. La información vienen a ser los conocimientos que se intercambian, los sentimientos, las emociones, los temores, los deseos, etc. ¿Sí? Aquí entonces estamos viendo, chicos, los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación. ¿Cuáles son? Emisor, que envía un mensaje al receptor, utilizando un sistema de signos que es el código, y el emisor llega desde el emisor al receptor mediante un medio que lo transporta llamado canal, y cuando nos comunicamos lo hacemos en un lugar y en un tiempo llamado contexto, situación o circunstancia. Además, cuando nos comunicamos hablamos de un tema determinado que es el referente o realidad. Aquí tenemos entonces todos los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación. Recuerda, para que exista comunicación, necesariamente tiene que haber la codificación y la decodificación. Si yo te doy un mensaje, pero tú no lo entiendes, no hay comunicación. Necesariamente tú tienes que interpretarlo, tienes que decodificarlo. Vamos a ver cada uno de los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación. Empecemos por el emisor. ¿Quién es el emisor? El emisor es el sujeto que comparte el mensaje y es necesariamente un ser vivo. El emisor es quien primero construye el mensaje en su cerebro y después lo envía al receptor. Recuerda, siempre es un ser vivo. Por ejemplo, una grabadora jamás será un emisor. La grabadora es el canal que está permitiendo transportar un mensaje, pero no es el emisor, ¿sí? El emisor es importante porque tiene la intención de compartir información. Si el emisor no empieza el proceso de la comunicación jamás se desarrollará. Y para que el emisor construya y envíe el mensaje, va a pasar por tres etapas, tres fases. ¿Cuáles son? Psíquica, fisiológica y física. Psíquica, porque el emisor primero va a construir un mensaje en su cerebro, lo va a pensar. Luego fisiológica, porque después de pensar va a mover sus órganos articulatorios y el funcionamiento de sus órganos articulatorios pertenecen a la fase fisiológica. Bien, y finalmente la voz se va a transportar mediante las ondas sonoras
y el aire. ¿Y qué fase es esa? Es la fase física, porque lo físico es todo aquello que podemos percibir mediante nuestros sentidos. En este caso, lo que estaríamos percibiendo vienen a ser los sonidos, ¿no? A ver, chicos, ¿en cuál de las tres fases se produce la codificación del mensaje? ¿En la psíquica, en la fisiológica o en la física? ¿Dónde se construye el mensaje? ¿Dónde se codifica el mensaje? En la fase psíquica, en tu cerebro. Bien, y luego cuando el emisor envió el mensaje, este mensaje ¿a quién llega? Al receptor. El receptor también tiene que ser un ser vivo y es el encargado de recibir el mensaje y luego interpretarlo o decodificarlo. ¿Sí? Si el receptor escucha el mensaje, recibe el mensaje, pero no lo entiende, no lo decodifica, entonces no está haciendo uso de su función y por lo tanto no habría comunicación. Y en el receptor también se van a producir tres fases. ¿Cuáles son? La fase física, fisiológica y psíquica. Si te das cuenta, son las mismas fases que del emisor, pero ¿cómo están? Están de manera invertida, ¿verdad? ¿Por qué primero la fase física? Porque primero el receptor capta mediante las ondas sonoras y el aire, ¿verdad? Primero la voz va a ser transportada mediante las ondas sonoras y el aire. Ese transporte de la voz es la fase física. Luego, esa voz, esos sonidos van a ser percibidos mediante tus órganos sensoriales, en este caso mediante el oído. Entonces, si estás hablando de funcionamiento de tus órganos, ya viene a ser la fase fisiológica. Y finalmente, la voz va a ser transportada a tu cerebro y en tu cerebro será interpretada. Por eso, ¿en qué etapa, en qué fase del receptor se produce la decodificación del mensaje? Se produce en la fase psíquica. Bien, continuamos. El tercer elemento es el mensaje. Este es definido por la información que el emisor comunica al receptor. Es la información compartida entre el emisor y el receptor. Es la información que se va a dar al receptor. A ver, chicos, en este sentido pueden ser diversos tipos de información, como datos, sentimientos, ideas, emociones, etc. Es importante el mensaje porque nos permite socializar. Si no hubiese un mensaje que dar, ustedes no estarían en este momento conectados vía internet a la clase, ¿sí? Entonces, esta necesidad de escuchar el mensaje nos está permitiendo a ti y a mí socializar, ¿ya? El mensaje, además, es conocido como el producto físico de la relación entre el emisor y el receptor. El cuarto elemento es el código. El código es un sistema de signos. ¿Por qué un sistema y no un simple conjunto? Porque en un sistema los signos están organizados, se relacionan. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hablar, utilizamos signos lingüísticos, pero nosotros no los utilizamos de manera desordenada, sino siguiendo las normas, siguiendo reglas, y esas reglas las da la gramática. Yo sé que mi oración debe estar constituida por un sujeto, si es una oración bimembre, claro, por un sujeto y un predicado. Y en el sujeto vamos a encontrar al núcleo, al modificador directo, al modificador indirecto, a la aposición. Sé que en el predicado voy a encontrar al núcleo del predicado, al objeto directo, al objeto indirecto, de repente a un atributo o a un complemento predicativo, a un circunstancial de tiempo, lugar, etc. ¿Te das cuenta? Entonces, estos signos están organizados. Entonces, el código es un sistema de signos. ¿Por qué? Porque los signos están organizados mediante la gramática. Recuerden, chicos, toda lengua tiene una gramática, porque esa gramática se encarga de
ordenar esos signos, ¿ya? Entonces, estos signos, al combinarlos, estructuran un mensaje. Este código puede ser verbal o también llamado lingüístico y se puede manifestar de manera escrita o de manera hablada y puede ser no verbal o no lingüístico. Por ejemplo, un bufido o un ladrido de un perro o los gestos o las mímicas, iconos, símbolos, etc. Profesora, ¿que también un ladrido de perro es un tipo de código? Sí, porque recuerda que los animales también se comunican. Es imprescindible que el emisor y el receptor compartan el mismo código para que se puedan entender. Por eso si yo te digo Cayayapi, Puñunchi, Chaupituta, Samusa, ¿tú me entiendes? ¿Qué he querido decir? Yo codifico un mensaje. ¿Tú has decodificado? No, porque no has entendido lo que yo te he dicho, ya que no estamos compartiendo el mismo código. Tú hablas castellano y te estoy hablando en quechua. Pero tú dirás, ¿pero qué ha querido decir, profesora? Cayayapi, Puñunchi, Chaupituta, Samusa pertenece a un jarawi, que es una composición amorosa quechua, ¿ya? Y significa al cántico dormirás, medianoche yo vendré. Entonces, ¿ahora puedes entender el mensaje? Sí. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo el código. El siguiente elemento es el canal. El canal es el medio por el cual se va a transportar el mensaje. Hay tres tipos de canal. Son el canal ambiental, o también llamado natural, que son las ondas sonoras y el aire. El canal técnico, o también llamado mecánico, que puede ser, por ejemplo, el papel, la televisión, el teléfono, la pizarra, las diapositivas que estoy utilizando. Puede ser internet, puede ser la laptop, puede ser, un libro, una revista, el tablero braille, etc. Y los órganos sensoriales: vista, tacto, oído, gusto y olfato. Bien. El siguiente elemento es el contexto, también conocido como situación o circunstancia. ¿Qué es? A ver, el término, chicos, ustedes de paralelo, chicos ya experimentados, mis cicleros, contexto, situación y circunstancia. ¿Cuál de estos nombres es el más utilizado por San Marcos? ¿Contexto, situación o circunstancia? ¿Cuál de los tres? A ver, cuando preguntan sobre la comunicación. La circunstancia, ¿verdad? ¿Y la circunstancia qué es? Es el entorno que rodea al emisor y al receptor. No entiendo, profesora, ¿qué es eso? Ya, en otras palabras, es el lugar y el momento en que se realiza el intercambio de información. Dime, ¿hoy tú y yo estamos en el mismo contexto, situación o circunstancia? No, porque yo estoy en mi casa y tú estás en la tuya, ¿verdad? Habla bien, en tu casa, ¿ya? A ver, chicos, entonces, no necesariamente el emisor y el receptor van a estar en el mismo lugar y tiempo. Pero es importante el contexto. En realidad, todos los elementos de la comunicación son importantes. ¿Pero por qué el contexto? Porque permite la correcta interpretación de un mensaje. Por ejemplo, si yo digo, Luis, mira el banco. ¿Qué me entiendes? Mire el banco. ¿Qué quiero que mires? Podría ser que mires el asiento. Podría ser que mires la entidad financiera. O podría ser el conjunto de peces, porque el conjunto de peces se le denomina banco o cardumen, ¿sí o no? Entonces, este mensaje tiene varias interpretaciones. Cuando un mensaje tiene varias interpretaciones, ¿cómo se llama ese vicio? Ese vicio se llama ambigüedad o anfibología. Entonces, para evitar la ambigüedad, tenemos que ubicarnos en un lugar y en un tiempo. ¿Qué tal? Estoy frente al mar y le digo a Luis, Luis, mira el banco. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A la entidad financiera? ¿Al asiento o a los peces? Seguramente que me estoy refiriendo ahí, sí, a los peces. ¿Se dan cuenta? Entonces, hemos
podido interpretar correctamente el mensaje porque nos ubicamos en el lugar y en el tiempo. El siguiente elemento es el referente. El referente es la realidad de la que se habla. Es el tema del que vamos a hablar. Es decir, es la situación real a la que se refiere el emisor. Por ejemplo, el referente puede ser una persona, porque podemos hablar de una persona. Podemos hablar de un animal, podemos hablar de un objeto, podemos hablar de un acontecimiento determinado. Todo aquello de lo cual nosotros podemos comunicar algo, ese es el referente. A ver, chicos, es importante que recuerden estos conceptos. El ruido. ¿Qué es un ruido? ¿El ruido será un elemento de la comunicación? Recuerda que los elementos de la comunicación permiten que la comunicación se desarrolle de una manera adecuada. ¿El ruido permite que la comunicación se desarrolle de una manera adecuada o la interrumpe? ¿Qué hace un ruido? Un ruido es lo que interrumpe la comunicación. El ruido se define como la interferencia que provoca que la comunicación entre el emisor y el receptor no sea fluida o incluso la impida. Así pues, su fuente puede ser diversa, desde un aparato electrónico que no funciona bien hasta música muy alta. Por ejemplo, tú estás escuchando tu clase virtual, pero tu hermano, que no tiene nada que hacer, se le ocurre, mientras tú estás escuchando tu clase, escuchar él en la otra habitación su música a todo volumen. Entonces dime, ¿tú podrás escuchar adecuadamente la clase? No, porque ese ruido está interfiriendo en la comunicación, ¿verdad? No me escuchas bien o simplemente ya ni me escuchas. Entonces ahí hay un ruido. Pero al hablar de ruido no necesariamente va a ser un sonido. ¿Qué tal si estamos en clases y de pronto se va la señal de internet? Que ocurre ahora muy frecuente, ¿verdad? Por tanto uso que se está haciendo del internet, por rato se va la señal. Dime, ¿podremos comunicarnos? Ya no vamos a poder comunicarnos. Entonces también el hecho de que se haya ido la señal también es un ruido. Pero hay dos tipos de ruido, chicos. Un ruido blanco y un ruido negro. ¿Qué es un ruido? Uno de ellos es un ruido intencional. Quiere interrumpir la comunicación. El otro no es un ruido intencional, no quiso interrumpir la comunicación, pero igual la interrumpió. Dime, ¿cuál es ese ruido que quiere interrumpir la comunicación? ¿El blanco o el negro? A ver, ¿quién quiere interrumpir? ¿Quién es ahí ese ruido malo que quiere interrumpir la comunicación? ¿El blanco o el negro? El negro, profesor, el negro siempre es el malo. No te pases, no. Aquí el ruido blanco es el que quiere interrumpir la comunicación. El ruido negro no quiere interrumpir y aún así lo hace. Por ejemplo, ya, en estos dos casos que te di de ruido, se fue la señal de internet. Dime, ¿fue intencional? No, no ha sido intencional. Entonces, ¿es un ruido blanco o negro? Como no ha sido intencional, sería un ruido negro, claro. Pero ¿qué tal si tú estás molesto con tu hermano, ¿no? Y él, como está molesto contigo y tú estás en clase, entonces pues voy a fastidiarlo. Entonces, mientras tú estás escuchando tu clase de lenguaje, él empieza a hacer bulla. Si levanta el volumen de su equipo, no sé, de su celular, etcétera, lo hace a todo volumen. ¿Ese es un ruido intencional, sí o no? Claro, porque él quiere fastidiarte, quiere que no escuches bien la clase de lenguaje. Entonces, ese ruido, ¿es blanco o negro? Ese sí es un ruido blanco. Continuamos. ¿Qué es la retroalimentación o feedback? La retroalimentación es la respuesta del receptor al emisor una vez recibido y decodificado el mensaje. En otras palabras, el feedback es la respuesta informativa del receptor a una pregunta que hizo el emisor. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo te digo,
¿Estás entendiendo la clase de lenguaje? Entonces, tú me respondes, no entiendo mucho, profesora. Entonces, tú, que eres receptor, ¿has respondido a una pregunta del emisor? ¿Sí o no? Sí. Entonces, en ti se está produciendo un fenómeno. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Feedback o retroalimentación. Y chicos, el feedback o retroalimentación es importante porque me permite a mí, que soy el emisor, saber si tú has interpretado correctamente el mensaje. ¿Cómo me doy cuenta yo de que tú realmente has interpretado el mensaje? Cuando me respondes. Cuando yo te pregunto, por ejemplo, ¿y qué es el ruido blanco? Y tú me dices, el ruido blanco es un ruido intencional. Como me has respondido, entonces eso me sirve a mí, emisor, para darme cuenta si tú realmente comprendiste el mensaje. Bien, continuamos. Veamos ahora las clases de comunicación. La comunicación se puede clasificar según su racionalidad en humana y no humana. Recuerda que no solo el hombre se comunica, sino todo ser vivo. Y en la comunicación humana se caracteriza por ser racional. Y en ella se utilizan diversos códigos que pueden ser lingüísticos o no lingüísticos. Lingüísticos cuando hablas o cuando escribes. No lingüísticos o no verbales cuando utilizas mímicas, gestos, colores, etc. En cambio, la comunicación es no humana cuando no es racional, sino instintiva. Y mientras que en la comunicación humana se utiliza diversidad de códigos, muchos códigos, en la no humana no, chicos, solo se utiliza señales. En la no humana se utiliza señales. ¿Qué tipo de señales? Por ejemplo, pueden ser señales auditivas, como el sonido ultrasónico emitido por los murciélagos o los delfines. Ahora que los murciélagos están de moda, ¿no? A ver, también podría ser señales táctiles. Podrían ser señales visuales. Por ejemplo, una señal visual, el cambio de coloración en la piel del camaleón. Señales olfativas. Si tú tienes una perrita, una mascota, tú sabes que cada cierto tiempo entran en celo, ¿verdad? Y al entrar en celo, la hembra va a emanar un olor que es bien fuerte y es desagradable, ¿verdad? ¿Sí? Ya, ¿y qué pasa si tú tienes la costumbre de pasear todos los días a tu perrita? La llevas al parque. Entonces la llevas con su correíta al parque y no te das cuenta, tu perrita está en celo. ¿Y qué pasa detrás de tu perrita? Hay un montón de perros que le están siguiendo, ¿sí o no? ¿Por qué? Por las señales olfativas que está manifestando. Entonces, esa comunicación es instintiva. La perrita no tiene la intención, ¿no? No es racional, es algo instintivo. Entonces, la comunicación según su racionalidad puede ser humana y no humana. Y la comunicación humana, como utiliza diversos códigos, a su vez se puede clasificar, según el código, en comunicación verbal, o también llamada lingüística, y comunicación no verbal, o también llamada no lingüística. Comunicación verbal, cuando la persona hace uso de una lengua. Puede ser cualquier lengua, puede ser el castellano, el francés, el chino mandarín, el japonés, el gaokyo hakaru, etc. ¿Ya? Pero puede utilizarla de una manera oral auditiva o de una manera escrita o visográfica. Oral auditiva, más conocida como oral, ¿verdad? Escrita o visográfica, más conocida como escrita. A ver, chicos, en una comunicación oral auditiva, ¿quién es el emisor? El que habla, pues, profesora. ¿Ya? ¿Y el que habla quién es? El hablante. ¿Quién es el receptor? El que escucha. ¿Y quién es el que escucha? El oyente. Entonces tienes hablante y oyente. En la comunicación visográfica o escrita, recuerden, chicos, si hay
una pregunta, si les hacen una pregunta en San Marcos sobre los tipos de comunicación según el código, no les van a decir en qué alternativa hay una forma de comunicación escrita. No, así no te van a preguntar. Te van a decir en qué alternativa hay una forma de comunicación visuográfica. ¿Ya? Pero tú sabes que es lo mismo, ¿sí o no? Tú no te vas a hacer problemas con eso. Bien, y en una comunicación escrita o visuográfica, ¿quién es el emisor? El que escribe, claro. ¿Y quién escribe quién es? El escritor. ¿Y quién es el receptor? El que lee. ¿Y quién es el que lee? El lector. Bien. A ver, chicos. Todas las lenguas tienen escritura. Todas las lenguas, en todas las lenguas se puede manifestar una comunicación visuográfica. No todas las lenguas tienen escritura, ¿verdad? Porque hay lenguas que son, ¿cómo se llaman esas lenguas que no tienen escritura? Se llaman no escritas, no se dice no escritas, son ágrafas, negación, grafos, escritura. Entonces, en las lenguas ágrafas, para las lenguas ágrafas solo habría comunicación oral auditiva, no habría escrita o visuográfica, ¿sí? Dime, ¿qué históricamente, a ver, qué se dio primero, la oralidad o la escritura? ¿Qué se dio primero, la oralidad o la escritura? Primero fue la lengua de manera escrita y luego recién oral. No, ¿verdad? Primero fue oral y luego las personas trataron de representar esa oralidad mediante signos, mediante representaciones gráficas. Entonces, primero se dio la oralidad y después la escritura. Y hay lenguas que no tienen escritura, son ágrafas. Continuamos. Según el código, la comunicación también puede ser no verbal o no lingüística, cuando se utilizan las mímicas, los gestos. ¿Y cuál es la diferencia entre la mímica y el gesto? Las mímicas se manifiestan con todo el cuerpo. En cambio, los gestos solamente con el rostro. También tenemos los íconos y los símbolos. ¿Cuál es la diferencia entre el ícono y el símbolo? El ícono guarda una semejanza con la realidad. En cambio, el símbolo no se semeja a la realidad. Tenemos el caso de la bandera del Perú. ¿Es un símbolo o es un ícono? A ver, profesora, ¿la bandera es un símbolo patrio? Claro. ¿La bandera se parece al Perú? No, entonces es un símbolo. A ver, y la imagen de un cigarro encerrado en un círculo y con una línea roja que lo cruza, ¿qué es? ¿Un símbolo o un ícono? ¿Qué significa eso, chicos? Esa representación que les estoy diciendo. Significa no fumar. Pero ese cigarro y lo que significa no fumar, ¿se parece a la realidad, sí o no? Claro, no usar ese cigarro, no fumarlo. Entonces, como sí se parece a la realidad, sería un ícono. También tenemos los colores, las luces. Un beso es una forma de comunicación, ¿lingüística o no lingüística? Nada que depende, ¿no, chicos? Un beso es una forma de comunicación no lingüística o no verbal. ¿Ya? Un abrazo también es no verbal o no lingüística. Continuamos. También podemos clasificar a la comunicación según la dirección del mensaje. Puede ser unidireccional o también llamada vertical, o bidireccional o también llamada horizontal. Unidireccional, su nombre ya creo que nos ayuda. A ver, en la unidireccional tenemos a un emisor y a un receptor. ¿Qué hace el emisor? El emisor envía el mensaje al receptor, pero el receptor, ¿le responde o no le responde? No, no hay respuesta. En cambio, en la bidireccional, el emisor envía un mensaje al receptor y este receptor, ¿qué hace? ¡Fan! Le responde.
Y justamente, chicos, es en la comunicación bidireccional donde se produce el, ¿cómo se llama ese fenómeno? La respuesta informativa del receptor, ¿cómo se llama? Feedback. Ya, dime, en la comunicación que tenemos en este momento, ¿la comunicación que tenemos en este momento es unidireccional o bidireccional? Yo te estoy enviando un mensaje, ¿tú me estás respondiendo? No, porque no me llega tu respuesta, entonces es unidireccional. Si yo recibiera tu respuesta, ahí sí sería bidireccional. De repente ya, en este momento no me puede responder. Pero de repente te comunicas conmigo por las redes sociales y me haces la pregunta. Me dice, profesora, pero en la comunicación unidireccional el emisor necesariamente, el receptor jamás va a responder al emisor. Entonces tú como me estás respondiendo, entonces ahí recién sería bidireccional. Solo si tú me respondes, si no me respondes, no. Bidireccional. Cuando conversas, por ejemplo, con tus papás en casa, ahora que tienen más tiempo para comunicarse, ¿verdad? Y la comunicación bidireccional es la que permite la opinión y la crítica. En la unidireccional tú no puedes opinar. En la bidireccional, allí sí. ¿Ya, chicos? La comunicación podemos clasificarla según el contexto. En comunicación directa o próxima e indirecta o a distancia. Directa o próxima, cuando el emisor y el receptor están en el mismo contexto, están en el mismo lugar, en el mismo tiempo. Indirecta o a distancia, cuando el emisor y el receptor no están en el mismo lugar o en el mismo tiempo, no comparten el contexto. Díganme, chicos, hoy en esta comunicación que tenemos, ¿hay una forma directa o indirecta? ¿Cómo es? No estamos en el mismo lugar, tampoco en el mismo tiempo, porque es una clase grabada. Entonces, ¿cómo es? Es indirecta o a distancia. Y a la comunicación indirecta o a distancia también se le denomina telecomunicación. ¿Por qué? ¿Qué significa tele? Tele significa a lo lejos, comunicación a lo lejos, ¿ya, chicos? Por eso teléfono. ¿Qué significa teléfono? Fono, sonido, sonido a lo lejos. Televisión, visión a lo lejos. ¿Te das cuenta? Bien, chicos. También podemos clasificar a la comunicación según la presencia del emisor y el receptor. Dime, ¿necesariamente tú te tienes que comunicar con los demás? ¿O también te puedes comunicar contigo? ¿Yo me puedo comunicar conmigo? Claro. Y si yo me comunico conmigo, ¿hay un emisor? ¿Hay un receptor o no? ¿O solo hay emisor? También tiene que haber un receptor, porque recuerda, todos los elementos de la comunicación son interdependientes. Si uno no funciona, no hay comunicación. Todos los elementos tienen que intervenir. Solo que en la comunicación intrapersonal, el emisor y el receptor es la misma persona. Por ejemplo, en un monólogo, cuando estás solo en tu cuarto y te pones a hablar o a meditar, ahí la comunicación es intrapersonal. Interpersonal, cuando el emisor y el receptor son diferentes personas. Por ejemplo, ahora nuestra comunicación es interpersonal, porque yo me estoy comunicando con ustedes. Y justamente, ¿cuál es la comunicación cuál de estos dos tipos de comunicación es la que permite la socialización? ¿La intrapersonal o la interpersonal? ¿Cuál permite la socialización? La interpersonal, claro, porque el emisor y el receptor son personas diferentes. Bien. También podemos clasificar a la comunicación según la naturaleza del receptor. Ahí la comunicación podría ser privada o podría ser pública. ¿Cuándo es privada? Todo depende del receptor. Cuando el receptor es conocido. ¿Cuándo es pública?
cuando el receptor no es conocido, es anónimo. Por ejemplo, cuando conversas con tu mejor amiga o tu mejor amigo, ¿la comunicación es pública o privada? Conversas con tu mejor amigo, ¿el receptor es conocido o no es conocido? Si es conocido, entonces no es pública, ¿verdad? Es privada. Ya. Y si tú lees un periódico, ¿no? Lees un periódico, ¿cómo será la comunicación? ¿Pública o privada? Pública, por ahí seguramente están diciendo. ¿Pero por qué? Vamos a ver. ¿Quién es el emisor? Por ejemplo, tú lees el Trome seguramente, ¿no? Las malcriadas del Trome, ya. Entonces, como tú lees el periódico, la institución es el emisor y tú eres el receptor. Dime, para esa institución, ¿tú eres conocido? No, tú eres uno más de los que leen el periódico, tú eres anónimo, ¿sí o no? Sí, si eres uno más tú, y lo sabes, solo que no lo quieres aceptar. A ver, entonces, tú eres un receptor anónimo, desconocido. Comunicación pública. Continuamos, chicos. Yo sé que duele, pero así es, ¿ya? Siguiente. Según la naturaleza del emisor. Esta clasificación, según la naturaleza del emisor, es solo para la comunicación pública. Y esta comunicación pública puede ser de dos tipos, por difusión y de medios o masas. Por difusión, todo depende del emisor. Por difusión, el emisor es una persona. Y de medios o masas, el emisor es una institución. Por ejemplo, estás en tu casa y desde tu casa escuchas que un señor está pasando en un triciclo vendiendo frutas. Está ofertando sus productos mediante el uso de un megáfono, ¿sí? Para que todos puedan escucharlo. ¿Quién es el emisor? El emisor es la persona que está vendiendo las frutas. ¿Quién es el receptor? Las personas que están escuchando ese mensaje, que para el vendedor es anónimo. Por eso la comunicación es pública, pero es por difusión porque el emisor es una persona, el vendedor. Ya. ¿Y qué tal si tú estás en la calle y recibes un volante? En el volante se te informa de que se van a aperturar los ciclos anual y paralelo en Círculo de Estudios Camargo, con la mejor plana docente de Lima, incluyendo a tu profesora Anabel. A ver, dime ahí, la comunicación, ¿cómo será? ¿Por difusión o de medios o masas? De medios o masas. Por ahí dicen de medios o masas, otros dicen por difusión. ¿Quién dice la verdad? Veamos. A ver, chicos, a ver. Primero, ¿quién es el receptor? El receptor son las personas que reciben ese volante y se informan sobre la apertura de nuevos ciclos. Ya, pero ¿quién es el verdadero emisor? ¿Una persona o una institución? Ya, profesora, es que ese volante lo hizo el profesor Camargo, entonces es por difusión. Pero no es que Camargo te esté dando esa información. La información te la da una institución. ¿Cuál es la institución? Círculo de Estudios Camargo, SEC, ¿verdad? Entonces, ahí el verdadero emisor es la institución. Por eso la comunicación es de medios o masas. Continuamos. A ver, chicos, ahora vamos a ver algunos ejercicios de aplicación para que ustedes puedan reconocer todos los elementos que intervienen en el proceso comunicativo, que son emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto y referente. A ver, se van a lucir mis alumnos del ciclo paralelo. Dice, muchos pobladores de las zonas más humildes de Lima, quienes fueron entrevistados por un medio televisivo, piden apoyo económico al gobierno mientras dura la cuarentena. ¿Cuál es el emisor? ¿Quién es el emisor? El emisor es quien da el mensaje. ¿Quién da el mensaje? Los pobladores de las zonas más humildes de Lima, ¿verdad? Los pobladores de las zonas más humildes de Lima, esos son los emisores, son varios, ¿no? Ese es el emisor. ¿Quién es el receptor? ¿A quién le están
dando el mensaje. ¿Quién es el receptor, chicos? ¿El medio televisivo? ¿Ese es el receptor? ¿O el gobierno? El mensaje no está dirigido al medio televisivo, sino ¿a quién? Al gobierno, ¿verdad? Entonces, el gobierno es el receptor. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es: necesitamos apoyo económico mientras dure la cuarentena. Eso es. ¿Cuál es el código? ¿Qué signos se está utilizando? ¿Verbales o no verbales? Están hablando, ¿verdad? Como están hablando, entonces el código es verbal. ¿Verbal de qué tipo? ¿Oral auditivo o visográfico? ¿Oral auditivo o visográfico? Auditivo, claro, oral auditivo, están hablando, eso es. Pero si llevaran sus pancartas, ¿no? Necesitamos ayuda, por favor, no te olvides de nosotros, etcétera. Ahí sí sería visográfica, claro, si llevaran sus pancartas. Bien, a ver, chicos, ¿cuál es el canal? ¿Qué medio está permitiendo transportar el mensaje? A ver, dice: muchos pobladores de las zonas más humildes de Lima, quienes fueron entrevistados por un medio televisivo, piden apoyo económico al gobierno mientras dura la cuarentena. ¿Cuál es el medio que está transportando el mensaje? Ahí lo dice. Eso, allí, sí, yo sé que están pensando esto. Medio televisivo, la televisión. Eso, la televisión. Por eso la comunicación es a distancia, ¿verdad? A distancia, bien dicho, también llamada telecomunicaciones, ¿ya ves? Eso. A ver, siguiente, el contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿En qué lugar se está desarrollando esto? Eso, bien. Acá yo tengo también mi alumno. ¿Saben quién es mi alumno, no? Sí, acá también mi hijo, quiere o no quiere, está aprendiendo lenguaje, chicos. Él también me está respondiendo. Hago de cuenta que son ustedes los que me responden. Ya que no puedo tenerlos conmigo, ahí tengo su representante. A ver, entonces, ¿cuál es el contexto? Las zonas más humildes de Lima. Claro, Lima, eso, las zonas más humildes de Lima. Bien. ¿Y qué más? El referente. ¿De qué se está hablando? A ver, ¿de qué se estará hablando? El tema es el apoyo económico. Muy bien, eso sería correcto. Sí. Muy bien. A ver, la B dice: la ministra de Economía, desde Palacio de Gobierno, pide calma a los aportadores de las AFPs debido a la disminución de sus ahorros. A ver, díganme, chicos, a ver, piénsenlo. ¿Quién es el emisor? Muy bien, eso es, sí. Tengo un buen alumno aquí también. A ver, se va a volver experto en lingüística este chico. A ver, ¿cuál es? La ministra de Economía. Bien. ¿Quién es el receptor? Claro, ¿a quién le está enviando el mensaje? A los aportadores de las AFPs. ¿Ya? ¿Y cuál es el mensaje? Claro. ¿Qué les está diciendo? Mantengan la calma. Sí, muy bien. Ese es el mensaje. ¿Cuál es el código? Está hablando, ¿verdad? Está hablando la ministra. Entonces, ¿cómo es el código? ¿Verbal o no verbal? Es verbal. ¿Oral o visográfico? Oral, está hablando. Bien. A ver, el canal. ¿Cuál es el medio que está sirviendo para transportar el mensaje? La ministra de Economía, desde Palacio de Gobierno, pide calma a los aportadores de la AFP debido a la disminución de sus ahorros. ¿Cómo tú te enteras de que la ministra está pidiendo esto? ¿Tú estás ahí en el Palacio de Gobierno? No. ¿Cuál es el canal que estará transportando ese mensaje? A ver, piensa, ¿cuál canal? Claro, por la televisión, ¿sí o no? Claro, sí, todos los días salen por televisión para darnos nueva información. Así es, bien. El contexto, ¿en qué lugar se está desarrollando este proceso?
El lugar es el Palacio de Gobierno. Eso es, muy bien. ¿Y el referente? El referente es de lo que se habla. ¿De qué se está hablando? Claro, está hablando de la disminución de los ahorros. Muy bien. Continuamos. Dice, a ver chicos atentos, estas preguntas se las he enviado chicos como un archivo, como una separata, para que ustedes con anticipación las revisen y no tengan dificultad en este momento para poder desarrollarlas. Yo asumo que ustedes ya han revisado las preguntas, entonces seguramente tienen dudas, ¿no? Tienen dudas. Y yo estoy aquí ahora para disipar esas dudas que ustedes tienen, chicos. Pero recuerden, ustedes antes revisen siempre el material, ¿ya? Es muy importante que revisen el material. Bien, a ver, dice, lea el siguiente texto y responda a las preguntas 1 y 2. La humanidad está atravesando una decisiva crisis de civilización. La elección es nuestra, formar una sociedad global para cuidar la Tierra y cuidarnos unos a otros o arriesgarnos a la destrucción de nosotros mismos y de la diversidad de la vida. Nuestro futuro está terriblemente amenazado. No permitamos que la crisis se transforme en una tragedia ecológica y social de proporciones inimaginables. Hasta ahí es el texto. Luego está de dónde se extrajo el texto. ¿Ya chicos? A ver, dice. En base a la forma y el contenido del texto anterior, establezca la correlación correcta entre los constituyentes de ambas columnas. Vas a relacionar. A ver, emisor, receptor, mensaje, código, canal, referente, circunstancia. Vas a relacionarlo con la otra columna. Dime. Dice, escritura de la lengua española, Madrid, España, la humanidad y las civilizaciones, el escritor Leonardo, el lector o lectora del texto escrito, la página impresa número 12, la humanidad en peligro ecológico y social por la crisis de las civilizaciones. A ver, ¿cuál es el emisor? ¿Quién está enviando el mensaje? El escritor Leonardo. Claro. ¿Quién? ¿Quién es? Es el escritor Leonardo Boff. Claro. ¿Y a quién va dirigido ese mensaje? ¿Quién es el receptor? Claro, sería el lector o la lectora del texto escrito. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que está diciendo? Claro, sería la humanidad en peligro ecológico y social por la crisis de sus civilizaciones. ¿Cuál es el código? El sistema de signos que estamos utilizando. ¿Cuál sería? Sí, a ver, ¿cuál es el código? El código es la página impresa o el código es la escritura de la lengua española. Ah, ya, eso, ¿no? Claro, sí. El código no es la página, no. El código es la escritura de la lengua española. Por ahí tengo un caído, ya. Un chico que ya cayó, ¿ya? A ver, chicos, el canal, el medio que transporta el mensaje. ¿Cuál es el medio que transporta el mensaje? Ah, ¿dónde está escrito ese mensaje? En la página impresa número 12, donde está codificado, ¿sí? Y el referente, ¿de qué se está hablando? A ver, ahí sí. En la última, bueno, no la última. ¿Cuál es el referente? ¿De qué se está hablando? La humanidad y sus civilizaciones. La humanidad y sus civilizaciones. ¿Y cuál es la circunstancia? El lugar y el tiempo donde se desarrolla el mensaje. Madrid, España, 2011, siglo XXI. Bien, eso es. Siguiente pregunta. La pregunta número 2 también corresponde a este texto. Dice, los procesos psicofísicos de codificación y descodificación que asocian a la comunicación son realizados respectivamente por el... ¿Quién codifica?
Y luego, ¿quién decodifica? Emisor y el receptor. Eso, a ver, ¿quién codifica? El emisor. ¿Quién decodifica? A ver, ¿quién decodifica? ¿El emisor o el receptor? El que decodifica es el que interpreta, ¿verdad? Entonces ¿cuál es? El receptor, bien. Codificación, la realiza el emisor. Decodificación, la realiza el receptor. Alternativa B, ¿sí? Sería la alternativa B. A ver, seguimos entonces, chicos. La alternativa sería B, emisor y receptor. Número 3. Considerando que el Titanic se comunicaba a través de un telégrafo sin hilos, aparato usado para la transmisión de mensajes de texto codificado con el código Morse, ¿qué clase de comunicación se empleó cuando el telegrafista envió la alerta de ayuda aquella madrugada de abril de 1912? A ver, otra vez vamos a leerlo, ¿ya? Dice, considerando que el Titanic se comunicaba a través de un telégrafo sin hilos, aparato usado para la transmisión de mensajes de texto codificado por el código Morse, ¿qué clase de comunicación se empleó cuando el telegrafista vio la alerta de aquella madrugada? Claro, sería verbal o no verbal. Sería no verbal. ¿Cómo sería? A ver, no verbal visual, no verbal táctil, no verbal auditivo. ¿Cuál de los tres? No verbal visual. Sería no verbal visual. Sería la 3A. Siguiente. 4. Los ideogramas, ahí están los ideogramas, chicos, empleados antiguamente por los chinos, constituyen un tipo de comunicación. A ver, ¿cómo es? Verbal oral, no verbal visual, no humana, verbal visográfica, no verbal gestual. ¿Cuál es? ¿Hay gestos? No hay gestos. Profesora, no humana. No, pues no, ¿acaso que son animales los chinos? No te pases, ¿ah? No te pases, como que el murciélago. No te pases, ¿ah? A ver, no, chicos, ¿cuál es? No es ni no humana ni verbal gestual. No es gestual tampoco. ¿Cuál es? Chicos, esos ideogramas son formas antiguas de comunicación escrita, utilizadas por los chinos. Entonces, ¿cómo sería? Verbal, visográfica. Siguiente pregunta, ya. Si no la pudiste hacer, no te preocupes. La siguiente tienes que hacerla bien. A reivindicarse, vamos. Sí se puede, chicos. Todo se puede. Hay que esforzarse, ¿ya? Nunca se desalienten. Todo es posible. Con esfuerzo, todo es posible. Cuanto más practiquen, más van a aprender. Así es. Al comienzo uno se equivoca. Así como te equivocaste con ella, igualito, ¿ya? A ver, la número 5. En la siguiente situación comunicativa, una brigada médica acude al Colegio Mariátegui, en donde el doctor informa a las profesoras que los alumnos deben hacer una fila para ser vacunados ordenadamente. La frase subrayada corresponde al elemento de la comunicación. A ver, no le he subrayado, voy a subrayar, ¿ya? A veces suele pasar, chicos. Ya. Ya. Sí, vas a subrayar a las profesoras. A las profesoras. Otra vez dice, en una situación comunicativa, una brigada médica acude al Colegio Mariátegui, en donde el doctor informa a las profesoras que los alumnos deben hacer una fila para ser vacunados ordenadamente. La frase subrayada a las profesoras, ¿qué elemento de la comunicación es? Es a quien va dirigido el mensaje, correcto, sería el receptor.
esa mano y el receptor. Bien, siguiente pregunta. 6. Cuando Pedro revisa que en su cuenta de Facebook o Facebook, que es la forma correcta de decirlo en castellano. Ay, profesora, qué naca. Sí, pero es la forma correcta en castellano, ¿ya? Le han dado 50 me gusta, o si quieres decirlo ya, 50 likes, ¿ya?, a su última foto. La comunicación humana que se observa es ¿de qué tipo? Chicos, ahí en ese me gusta debió estar la manita con su dedo hacia arriba, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de comunicación sería esa representación, esa imagen del me gusta? A ver, le han dado 50 likes, 50 me gusta. ¿Qué tipo de comunicación es esa? Verbal visual, no verbal visual, no verbal gestual, verbal auditiva, no verbal táctil. Es no verbal porque es no lingüística, ya que es la mano, ¿verdad? Esa mano con el dedo pulgar hacia arriba. Entonces es no verbal visual. Correcto, alternativa B. Bien, eso es, bien, bien, bien. Eso. La 7. Lee el siguiente enunciado y escribe en el espacio de la derecha los elementos de la comunicación. Dice, 3 expedicionarias se encuentran perdidas en el campo a orillas de un lago y de pronto observan en el cielo que se acerca un helicóptero. Comienzan a saltar, hacen gestos con las manos para que las vean y así ser rescatadas. ¿Quién es el emisor? ¿Quién está enviando el mensaje? Las 3 expedicionarias. Las 3 expedicionarias, bien. ¿Quién es el receptor? ¿A quién están enviando el mensaje? A las personas del helicóptero. Claro, el receptor sería no el helicóptero, ¿verdad? El helicóptero es un objeto. No, tiene que ser una persona, un ser vivo, las personas que están en el helicóptero. Bien. ¿Cuál es el código? ¿Qué hacen? A ver, ¿qué hacen ellas para comunicar eso? A ver, dice, comienzan a saltar, a hacer gestos con las manos para que las vean. Ya, pues ya lo dijo. ¿Cuál es el código? No verbal. Lingüístico, perdón, no verbal. ¿De qué tipo? ¿Qué está utilizando? Los gestos. Bien. No verbal, gestual. Ah, bien, 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 ¿sí? El referente, ¿cuál es el tema? ¿De qué se está hablando? A ver. 3 expedicionarios se encuentran perdidas en el campo a orillas de un lago y de pronto observan en el cielo que se acerca un helicóptero, comienzan a saltar, a hacer gestos con las manos para que las vean y así ser rescatadas. El referente es el rescate de las 3 expedicionarias, ¿no? Y la circunstancia, ¿dónde ocurre esto? ¿Dónde ocurre esto? En el campo a orillas de un lago. Claro, en el campo a orillas de un lago. Bien, muy bien. Siguiente. 8. Acerca de la comunicación humana se puede afirmar que A. El canal solo lo constituyen el aire y las ondas sonoras. ¿Verdadero o falso? ¿En la comunicación humana solo hay aire y ondas sonoras? Eso sería si fuese de manera oral, ¿sí o no? Pero si es escrito puede ser un libro, tu cuaderno, falso. Así como tú comprenderás. La B. No existen comunidades orales monolingües ágrafas. A ver, la comunicación humana, ¿no existen comunidades orales monolingües ágrafas? O sea, recuerda que la comunicación verbal o lingüística puede ser tanto para lenguas con escritura o sin ella, ¿sí o no? Claro. Entonces, falso. Acerca de la comunicación humana, ¿siempre viene acompañado de interferencia o ruido? Falso, pues si hay una interferencia o ruido no se produciría adecuadamente la comunicación, recontra falso. A ver, la D, ¿el código empleado puede ser verbal o no verbal? ¿Sí o no? La comunicación humana puede ser verbal y no verbal, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? Verdura. Eso es verdura, correcto, sería la D, la D. Vamos a la E. ¿El decodificador únicamente es el oyente o locutor? ¿El descodificador únicamente es el oyente?
El oyente es el que escucha, pero el locutor es el que habla. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso es falso. 9. Bien, 8, dedo. 9. El mugido de los toros al agruparse y el gruñido de los perros cuando se enojan constituyen respectivamente clases de comunicación, que dice la visual y auditiva, B, auditiva y visual, C, auditiva y olfativa, D, auditiva y auditiva, E, táctil y auditiva. Hay dos, ¿sí o no? Primero es el mugido de los toros y luego el gruñido de los perros. Auditiva y auditiva. Claro, los dos son sonidos, ¿verdad? Entonces, auditiva y auditiva. Correcto, la D. Excelente, muy bien. Yo sé que ha respondido eso. Muy bien, seguimos. La 10. Vamos con la 10, chicos. Vamos con la 10. Sí se puede. Falta poco, falta poco. Vamos, vamos ya. Dice. A ver, dice. Relacione ambas columnas según el tipo de comunicación y luego marque la secuencia correcta. A ver, dice, el graznido de los cisnes, el llanto de un niño, la lectura del tarot, una resolución rectoral. ¿Qué forma de comunicación son? No verbal visual, no verbal auditiva, no humana auditiva, no verbal auditiva. Relacionemos. Dice, el graznido de los cisnes. ¿Qué sería el graznido de los cisnes? No humana auditiva. Ah, claro, es no humana, animal. Perdón, no te digo a ti, sino es una comunicación animal, no humana, ¿ya? Así no nos llevamos. A ver, no humana auditiva, bien dicho, sí. A ver, el llanto de un niño. No humana auditiva. ¿Ah? El llanto de un niño es no verbal porque no está hablando. Auditiva. Ya, la lectura de tarot. ¿Es verbal? ¿O no verbal? No verbal, porque son imágenes, ¿verdad? La copa, no sé. Ustedes qué saben de eso, chicos, del tarot. Ya, entonces, no verbal, visual. Si no, ella me amará, nunca te va a amar, así lo dice el tarot también. ¿No? A ver, una resolución rectoral, esa sí es verbal, de manera visográfica, pero no dice visográfica, dice visual, lo mismo da. Entonces sería 1, C, 2, D, 3, A y 4, B. Alternativa, cabrito, muy bien, casita. Seguimos. Siguiente pregunta. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas 11 y 12. Dice, Jauja, ciudad en la Sierra Central del Perú, dio lugar en el siglo XVI por su clima y la riqueza de su valle a la leyenda de un país de abundancia y felicidad. En el texto anterior constituye un caso de comunicación humana ¿de qué tipo? Dice que es un texto. Y si es un texto, ¿cómo es? ¿Es verbal? Muy bien, eso es, verbal visográfica. Es un texto, entonces está de manera escrita. Muy bien, eso. Siguiente pregunta. 12. Dice, la estructuración del texto anterior, perdón, otra vez. Dice, en la estructuración del texto anterior, el proceso psicobiológico de codificación se llevó a cabo en... A ver, nuevamente, en la estructuración del texto anterior, el proceso psicobiológico de codificación se llevó a cabo en el código, el escritor, el referente, el lector o el canal. El escritor. ¿Quién codifica? ¿Quién construye? El que escribe. Bien, eso es el escritor. Muy bien, bien. Vamos al... Eso. Lea el siguiente texto y responda las preguntas 13 y 14. Dice, una idea que tengo para el futuro sería vivir, cuando sea mayor, no aquí en Jauja, sino a orillas de la laguna de Paca, en una casa que mandaría construir,
una casa de tapias, de tejas, de ventanas que dieran a la laguna y otras a los cerros del frente. Y desde allí, desde mi cuarto, vería la luz del amanecer y las montañas del este y los celajes de la tarde, y me digo que quizás tú estarías conmigo. Oh, ya. A ver, 13, F. En el texto anterior, el elemento de la comunicación que tiene el rol más relevante es el denominado... A ver, chicos, aquí sí se me pasó la pregunta, ¿ya? Porque esto tiene que ver con las funciones del lenguaje. Cuando decimos el elemento que destaca de la comunicación, tiene que ver con las funciones del lenguaje. Aquí, ¿cuál es la intención? La intención aquí es mostrar que los sentimientos, las emociones, los deseos de qué elemento. ¿Quién está mostrando sus sentimientos, sus emociones, sus deseos? Yo, dice el emisor. Claro, el emisor. Entonces, ¿cuál es el elemento que destaca? Ya tú sabes, ¿cuál es? El emisor. Muy bien, eso. Siguiente pregunta. La 14 también tiene que ver con el texto. ¿Qué dice? En el texto en referencia, el elemento de la comunicación referente o realidad es... ¿De qué se está hablando? ¿Del escritor, de la ventana, del canto, de la pasión o del amor? Está hablando del amor, ¿no? Del amor. El amor le hace hablar de esa manera. Bien. Así como a ti el amor correspondido te hace sufrir, igualito, ¿ya? 14, enano. 15. Siguiente pregunta, la 15, chicos. Dice... Lea el siguiente texto y conteste la pregunta 15. Dice, ¿sabes cuánto me gusta la fiesta del 20 de enero? Otra vez. No está la entonación correcta. ¿Sabes cuánto me gusta la fiesta del 20 de enero? Y muchas veces hemos ido contigo a Yauyos. Me acuerdo que cuando eras pequeño te asustabas con los bailantes y en especial con los tucumanos y sus ponchos, sus tremendas espuelas, la ronca voz con que repetían, ¡cuidado con las 7 puntas! Te asustabas, pero igual ibas detrás de la orquesta, pegado al arpa, aun si llovía, fiesta de colores, porque son colores y luces las joyas y los adornos de plata de los príncipes, las libras de oro que llevan las chupaquinas, sus yicyas de seda y terciopelo. En base al contenido del texto anterior, establezca la correlación entre los constituyentes de ambas columnas. A ver, me vas a decir cuáles son los elementos de la comunicación. ¿Quién es el emisor? El que escribió el texto, el autor del texto. Bien. ¿Quién es el receptor? El lector del texto, correcto. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Sería el regocijo y diversión en la fiesta? Bien. ¿Cuál es el código? ¿Qué sistema de signos se está utilizando? Correcto, es un código escrito o visográfico, la escritura de la lengua española. ¿Cuál es el referente? El tema, ¿de qué se está hablando? La fiesta del 20 de enero. Eso, la fiesta del 20 de enero. ¿Cuál es el canal? El medio que está transportando el mensaje. El momento. A ver, ¿cómo es? ¿Cuál es el canal? Elementos para escribir. Elementos para escribir. Y la circunstancia, el lugar y el tiempo, ¿sí o no? El momento y el lugar. Ya está, chicos. Bien, vamos bien. A ver. Dice, pregunta 16. Con respecto a la comunicación verbal escrita, la comunicación verbal oral es... de esto hemos hablado, recuerden, lo hemos visto en la teoría. Dice, con respecto a la comunicación verbal escrita, la comunicación verbal oral es... totalmente artificial, posterior históricamente, de menor complejidad, parcialmente natural, anterior históricamente. Te piden, con respecto a la comunicación verbal escrita, la comunicación verbal oral es... Posterior histórica. A ver, la comunicación verbal
oral, la comunicación oral, ¿es anterior o es posterior históricamente? ¿Qué se dio primero, la oralidad o la escritura? Se dio primero la oralidad. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿Anterior históricamente o posterior? Anterior históricamente, ya. Ya. No se confundan, chicos, ¿ah? ¿Ya? 17. ¿Dónde podemos apreciar una comunicación directa? ¿Cuándo la comunicación es directa? Cuando el emisor y el receptor están en el mismo lugar, en el mismo tiempo, mismo contexto. La lectura de un correo electrónico, la visualización de un video o vídeo familiar, tú sabes que también es válido decir video y vídeo, tildación optativa, uso de señales de humo, envío de mensajes por clave Morse o el uso de gestos. ¿Cuál de ellos es directa? Directa, mismo lugar, mismo tiempo. El uso de gestos, bien, eso es. A ver, chicos. La pregunta 18, la 19 y la 20 van a desarrollarlas ustedes, ¿ya? Vamos a desarrollar ahora la pregunta 21, que pertenece al examen de San Marcos del 2018-2. Seguro a algunos de ustedes les trae malos recuerdos, ¿ya? Vamos a ver, chicos, no sufran, ¿ya? Hay que superar. Algunos dicen recordar es volver a vivir. Vamos a ver, dice 21. En un encuentro de fútbol, el árbitro del partido muestra una tarjeta amarilla al jugador que cometió una infracción. Este le reclama y enuncia las disculpas del caso. Esto evidencia una comunicación. Hay dos momentos de comunicación. Primero, cuando el árbitro le muestra la tarjeta amarilla al jugador. Y el otro momento es cuando el jugador, ¿qué hace? Ya dice, el jugador comete la infracción, pero dice, le reclama y enuncia las disculpas. ¿Qué hace el jugador? Se disculpa, reclama y luego se disculpa. Entonces, primero, ¿cómo es la comunicación? Humana verbal, humana no verbal visual, no humana visual, no humana o humana verbal táctil. ¿Cómo es? Humana no verbal visual. Humana no verbal visual es la tarjeta de color amarillo la que está utilizando, ¿verdad? Bien. Y la otra, le reclama, el jugador reclama y luego se disculpa. ¿Está hablando, sí o no? Entonces, ¿cómo es? Verbal auditiva. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces sería 21B. 22. A ver, ¿cómo les va con la 22 y con la 23? 22. En su clase de multiculturalidad, el profesor expone en inglés, aunque en momentos en castellano, acerca de los apus y la Pachamama, frente a un grupo de estudiantes extranjeros. En esta situación y en relación con el proceso de comunicación, se puede afirmar que, dice que el profesor expone en inglés y en momentos en castellano, acerca de los apus y la Pachamama. ¿A quién expone? Al grupo de estudiantes extranjeros, ¿verdad? A ver, sería A, ¿el emisor y los receptores hablan una sola lengua? Falso, porque mira, el emisor ¿en qué habla? En inglés y por momentos en castellano. Ah, ya, recontra falso. A ver, la B, ¿el emisor utiliza más de un código lingüístico? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién es el emisor? El profesor. ¿Y qué código se está utilizando? El inglés y el español o castellano. Entonces, ¿cuál es? La B, profesora, la B, al ojo, profesora, ya. Vamos a ver las demás. C, dice, ¿todos los receptores hablan quechua y castellano? ¿Se dice que se habla quechua? ¿Se está hablando del quechua? Falso. Castellano sí, pero quechua no. Cuando el emisor emite el mensaje, ¿lo decodifica? A ver, el emisor que emite el mensaje, ¿lo decodifica? ¿Quién decodifica? El receptor, claro, es decir, los estudiantes, recontra falso también. El referente pertenece a la cultura anglosajona. El referente es el tema, ¿sí o no? ¿De qué se está hablando? ¿De la cultura anglosajona? ¿De qué se está hablando? ¿De qué se está hablando? ¿De los
de los Apus y la Pachamama. Entonces, el referente no pertenece a la cultura anglosajona, sino a la cultura Apus Pachamama, a la cultura andina. Bien, entonces sería 22B. Ya. O sea, en el 2017 ingresabas. Bueno, ya. No hablemos de eso. Momento incómodo. 23. Dice, respecto de un zorrino del mundo real, elija la alternativa que relaciona cada signo con su clase respectiva. A ver, el símbolo ya sabes, no se parece a la realidad. El icono sí se parece a la realidad. Y el índice es un signo natural. ¿Ya, chicos? A ver, la fotografía de un zorrino, ¿qué es? ¿Símbolo, icono o índice? Icono. Es un icono porque se parece a la realidad. Entonces la 1 es B. Disculpen, chicos. El olor del zorrino. El olor del zorrino, ¿qué será? ¿Es algo natural, sí o no, chicos? Sí, entonces, ¿qué sería? ¿Un símbolo o un índice? El indicio, ¿sí o no? Si huele a zorrillo es porque está cerca por ahí, ¿sí o no? Entonces sería el olor del zorrino sería la C. Siguiente. La palabra zorrino, ¿qué es? Ya, pues es un símbolo. ¿La palabra zorrino se parece al zorrino? Sí. No, es un símbolo. Entonces sería la A. ¿Cuál sería entonces? BCA. BCA, nadie, ¿verdad? BCA. BCA, alternativa D. Bien, chicos. Finalmente, con esto acabamos, chicos. Así acabamos hoy. Dice, Daniel le dijo a Josué que la reunión había cambiado de fecha, pero este no le entendió porque se encontraba distraído. En el enunciado anterior, la situación comunicativa evidencia un problema en el, canal, código, emisor, receptor o referente. Dice, Daniel le dijo a Josué que la reunión había cambiado de fecha, pero es decir, Josué, no le atendió porque se encontraba distraído. ¿Dónde se produce el problema? ¿Quién es el del problema ahí? El receptor. ¿Quién es el receptor? Es Josué. Josué, ese receptor, estaba distraído, ¿sí o no? Entonces sería la 24D. Bien, chicos, hay que esforzarse. Ya sabemos que este es un ciclo particular. No podemos estar en la misma clase, chicos, pero estoy tratando de que puedan entender la clase como si estuviésemos juntos en el salón. Me gustaría estar compartiendo aula, pero bueno, eso es lo que nos ha tocado, chicos.